Bueno, buenos días, buenos días. Vamos a hacer compartir la pantalla para empezar el teórico y ustedes me dicen cuando la vean. ¿Pueden ver ahí? ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver en el teórico el último tema de la unidad didáctica de dolor. Ese dolor que empezamos a hacer el abordaje farmacológico desde menor a mayor. Y hoy es el último tema. Así que será un tipo de dolor también especial. Los hipnoanalgésicos. Será el grupo de drogas de los hipnoanalgésicos. Para referirnos a este grupo de droga tenemos que saber sobre una sustancia llamada opio. Y las sustancias que derivan de él, del opio, son opioides. Se reflejan ampliamente todos los compuestos relacionados con el opio en este grupo de analgésicos y la palabra opio se deriva del opos, es griego y significa jugo. La droga se deriva del jugo de la amapola de opio. Esta amapola es una planta especial en este caso, que es la Papaver somniferum. Nosotros la amapola la conocemos como una flor que puede ser hasta de tipo ornamental, pero no estaríamos frente al Papaver somniferum, las que son a la venta en los viveros, por ejemplo. Este es un tipo especial del mismo grupo de las amapolas, pero es el Papaver somniferum. ¿Eso les queda claro? ¿Entienden? Sí, Bueno, profe. muy bien. Los opiáceos comprenden los productos naturales tales como productos naturales, para que vayan viendo que ya van nombrando una clasificación. Morfina, codeína, tibaína y muchos congéneres semisintéticos derivados de ellos. Los que derivan de ellos son semisintéticos. El término endorfina, palabra que la deben haber escuchado mucho porque popularmente también se la nombra, el término endorfina a veces se utiliza como sinónimo de péptidos opioides endógenos, pero también se refiere puntualmente a un opioide endógeno específico, que es la beta-endorfina. Ustedes saben que existen sustancias del buen sentir, de sentirse bien, que pueden estar su secreción estimulada eh, para poder tener la presencia de las mismas. Ya esto lo vamos a ver en esta clase. Estas sustancias ejercen efecto a limitar las naturales, es decir, las que se puedan conseguir como semisintéticas o las que puedan ser sintéticas también, o sea, hechas en laboratorio, van a tener la capacidad de poder producir lo que hacen o producen las drogas, o sea, las naturales, las que están dentro de la clasificación de los hipnoanalgésicos naturales, llamados péptidos opioides endógenos o endorfinas. Nosotros en el organismo tenemos el SOE, que es el sistema opioide endógeno, que responde eh, de las siguientes maneras. Estimulando al SOE, al sistema opioide endógeno, se van a liberar sustancias tales como, por ejemplo, las endorfinas. Esta es una sustancia de tipo endógeno que va a actuar con receptores específicos que son los de este grupo. Son los mismos receptores que ya los vamos a nombrar. Y va a provocar distintas acciones y en el caso de los fármacos va a simular lo que hacen estas sustancias liberadas por el SOE. ¿Me entienden? Eso lo comprenden, son sustancias que van a mimetizar lo que hacen algunas sustancias endógenas en el cuerpo. Ya después, a nivel de laboratorio, se van a conseguir sustancias que pueden potenciar estas acciones y ya tendremos las diferencias a marcar. Las diversas funciones de este sistema comprenden la participación sensitiva notoria en respuestas inhibitorias a estímulos del dolor, una participación reguladora
en las funciones gastrointestinales a nivel del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo. Es decir, que va a haber acciones a estos niveles. Una participación emocional evidente en los que sean más potentes, en las drogas más potentes, que tenga capacidad de recompensa, y también va a haber posibilidades aditivas de estos opioides. También se va a hacer presente una función cognitiva en la regulación del aprendizaje y de la memoria. Todas estas son las que se pueden ir nombrando como funciones que van a ejercer estas drogas mimetizando ese sistema opioide endógeno. ¿Qué podemos decir del opio? El opio, de por sí, en su origen natural, se extrae de la naturaleza y en forma de extracto tebaico. Es en sí un látex que se extrae de una flor que se llama papaver somnífero o adormidera. Este es el estadio previo a que florezca. Ustedes ven la flechita, el cursor. Sí, se ve, profe. Bueno, este es un estadio antes que se abra la flor del papaver somnífero, que se le llama estadio campana, y como verán acá, esta línea blanca se la ha seccionado con una hojita tal vez de bisturí o más finita, y al seccionarla, que se le hacen distintos cortes, ya van a ver otras fotos, empieza a emerger de por dentro, ¿no? Una sustancia que de principio es clara, muy clara, hasta lechosa si se quiere en un momento, y después va cambiando de color porque con la luz se oxida. De esta sustancia que emerge de aquí se lleva al laboratorio, se recoge en unas bandejas especiales, se llevan al laboratorio y se separan los productos vegetales de lo que es el principio activo. Tienen más de especies con algunas variedades. Bueno, fue conocida por los saumerios como la planta de la felicidad en su inicio, y los egipcios lo utilizaron para el dolor de parto de las faraonas y también para acallar el llanto en los niños. En Oriente y China fue utilizada para la disentería, que es un problema a nivel intestinal con una inflamación crónica y con heces sanguinolientas con sangre. El primer preparado fue la tintura de laudano de Paracelso, el que fue más conocido de estas sustancias. Así podemos ver entonces eso que yo les decía en cuanto a las incisiones. Pueden ver mejor acá, ¿ven? Las incisiones que pueden ser longitudinales, transversales, y va emergiendo un líquido. En este punto se ve en forma de puntiforme, y acá un poco en napa, que va emergiendo un líquido que luego con la luz se va haciendo más oscuro hasta quizás marrón, bien acaramelado, ¿no? El opio se extrae con una incisión poco profunda, tiene que ser muy delicado, muy preciso, gente que está técnica ya en el asunto, y generalmente tiene un horario para recoger, que es el horario que le da más cantidad y más calidad por la noche, y se recoge fresco. En esta sustancia encontramos un principio activo, que es el opio, ¿no? En ese látex seco se han encontrado más de 21 alcaloides, tales como principalmente la morfina, la narcotina, la codeína, la narceína, la papaína, la tebaína, la codamina, la roidadina. También se han encontrado ácido mecónico y la presencia de taninos, ácido oxálico y grasas, pero estos últimos, la presencia de los taninos, las grasas, indican que son aditivos que adulteran la sustancia, ¿no? Siempre, bueno, en el estudio de las sustancias que hacemos el abordaje para considerar la farmacología, sabemos que desde la química se sabe desprender las clasificaciones. Aquí hay una serie de alcaloides que los clasifican, y tenemos por un lado los fenantrénicos, que son más estimulantes del músculo liso y más
de acción hipnoanalgésica como la codeína, la morfina, la tebaína, que dijimos que eran más natural, ¿no? Y los benzilisopinolínicos, que son otra clasificación dentro de estos alcaloides, que tienen acción ya más miorrelajante del músculo liso y no poseen tanta acción hipnoanalgésica, como papaveína y noscapina. Seguimos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Dijimos, les conté que existe lo que llama un sistema opioide endógeno, ¿verdad? Este sistema opioide endógeno, cuando es estimulado, libera sustancias llamadas péptidos opioides endógenos, tales como las encefalinas, endorfinas y morfinas, que derivan de un péptido precursor cada uno y tiene distribución anatómica característica. ¿Cuáles son esos precursores? La pre-pro-opiomelancortina, la pre-proencefalina, la pre-prodinorfina. Estas quedan sujetas a complejas divisiones, a su vez, y modificaciones después de la traducción, lo que da por resultado la síntesis de múltiples péptidos activos. Desde el sistema opioide endógeno se liberan distintos tipos de opioides endógenos que tienen acciones que después, acciones que han sido estudiadas y posteriormente tratadas de mimetizar a través de los fármacos hipnoanalgésicos. Existe este grupo, responde a un mecanismo de acción específico, ya que se le reconocen opioides puntuales específicos llamados receptores opioides mu, delta y kappa. Se han estudiado de manera extensa 3 tipos puntuales principales que son los más clásicos, que es el mu, delta y kappa. Existe otro receptor NO-FQ descubierto en la fecha más reciente, o sea, se siguen estudiando. Este es uno de los más recientes, denominado receptor opioide 1 o receptor huérfano. Se le ha añadido una nueva dimensión al estudio de los opioides y se siguen descubriendo siempre nuevas características, como por ejemplo en este caso los receptores. Los 4 receptores de opioides pertenecen a la familia de receptores llamados acoplados a proteína G. Ya acá esto nos va a dar indicios para hablar también del mecanismo de acción, que tiene que ver, el protagonista de la proteína G. Estos son receptores acoplados a esta proteína y comparten extensas homologías de secuencias. ¿Dónde están? Y están distribuidos por muchos lugares a nivel del organismo del cuerpo, ¿no? En general. El tallo cerebral, la porción media del tálamo, la médula espinal, el hipotálamo, sistema límbico, fibras nerviosas periféricas, a nivel inmunitario. O sea que todas sus acciones van a responder, cuando estas sustancias se unen, los receptores distribuidos por tantos lados, van a responder con acciones en distintos sistemas, a nivel endocrino, sistema nervioso, inmunitario. Así podemos decir que se van a desencadenar efectos mediados por estos receptores. Cuando los que estén estimulados sean los receptores mu, se va a conseguir una analgesia supraespinal, depresión respiratoria, euforia, sedación, tolerancia, dependencia física, miosis, acá el sistema ocular, disminución de la motilidad gástrica, por lo que al estar disminuido la motilidad, el peristaltismo, va a haber constipación, disminuida la motilidad vesical, va a haber una retención de orina. Acá en la miosis es miosis puntiforme, se dice, donde la pupila se contrae muy chiquito. La tolerancia y la dependencia puede llegar a ser la dependencia de tipo física. Euforia. La euforia es cuando hay una sobreestimulación de todo el sistema nervioso y que tiene que ver con la parte actitudinal, todo hiperactivo. Y pasando de la euforia a la sedación, de un polo al otro. Cuidado, también hay que tener en consideración la depresión respiratoria.
Y después pasando a otros receptores, si están estimulando, a veces están estimulados dos receptores, todos los receptores, o uno más que otro. En este caso los kappa, una analgesia espinal, sedación, disforia, o sea que, como verán, la euforia, disforia alteran la conducta. Efectos psicóticos miméticos, pacientes que puedan tener algún problema de base a nivel psiquiátrico, mayor tolerancia con los K, dependencia, los kappa, ¿no? Miosis y aumento de la vivencia. Se dice que la miosis, un signo patognomónico de este grupo es que la miosis no está sujeto a la dosis, no es dosis dependiente, con poco siempre la puede tener, no hace falta que sea mucha cantidad que esté consumiendo ni que sea crónico. La miosis puntiforme. Igualmente la nocicepción, es decir, no tiene techo, este grupo de droga no tiene techo para la nocicepción. Los receptores, entonces MUDEL, kappa, los delta, también proveen de analgesia, de presión respiratoria, tolerancia y depresión. Si me pregunta por qué podría ser menos que los otros, y disminución de la motilidad gastrointestinal. O sea que, como verán, hay acciones que se lo reconocen según cada uno de los receptores estén estimulados en distintos sistemas. Los efectos de los opioides que se utilizan en la clínica, la morfina, que nosotros sabemos que la morfina es una droga que se receta por receta triple, por ende no todo el mundo está apto para hacer la prescripción, ya que necesita los requisitos del profesional pertinentes para hacer receta triple como una matrícula en consideración por el Ministerio de Salud. Y bueno, la morfina y casi todos los otros agonistas opioides que utilizan en la clínica ejercen sus efectos por medio de receptores opioides MU, es decir, los más característicos son MU. La droga prototipo es morfina, por eso es la que más se nombra, porque es la más conocida, no solamente desde el inicio de este grupo, sino que hasta el día de hoy siempre se le siguen haciendo estudios a las drogas madre, como en este caso la prototipo es la morfina. Estos medicamentos afectan una amplia gama de sistemas fisiológicos, sistemas, es decir, se va a ver reflejado acciones farmacológicas en distintos órganos, en distintos sistemas. Provocan analgesia, influyen sobre el estado de ánimo, el comportamiento de recompensa. Nosotros tenemos un sistema en el sistema nervioso tenemos un sistema de premio y recompensa. Alteran funciones respiratorias, cardiovascular, gastrointestinal, neuroendocrina. Así que al paciente hay que preguntarle por la posibilidad de alguna patología base en estos sistemas. También hay que preguntarle si tiene asma, porque libera de por sí histamina y no sería indicado para un asmático. La analgesia, bueno, en el ser humano estos fármacos del tipo de la morfina produce analgesia, somnolencia, cambios del estado y embotamiento mental. Es como que si estuviera confuso el paciente. Es importante al hablar de la analgesia que el paciente tiene la analgesia sin perder el conocimiento, y cuando se administran dosis terapéuticas de morfina y se experimentan dolor, esto o sea, a los pacientes que experimentan el dolor, se le pone morfina a esos pacientes que están con mucho dolor. El dolor al que se apunta con estos fármacos, porque tienen la capacidad de poder aliviar, es el dolor visceral profundo. Estos pacientes con este tipo de dolor manifiestan que el dolor es de menor intensidad, les molesta menos y ha desaparecido por completo cuando se le administra morfina. Morfina generalmente es usado para los dolores terminales. Cuando se administra morfina en la misma dosis a un individuo normal y libre de dolor, o sea, hablando de morfina a alguien que tiene dolor y a alguien que no lo tiene, el que tenía dolor habla del alivio, y el que no tiene dolor, la experiencia puede ser bastante desagradable. Hay presencias de náuseas, es frecuente y tal vez ocurra el vómito.
A dosis bajas terapéuticas a un paciente en el que se le indica estas drogas, a dosis bajas provoca la estimulación del centro de vómito a nivel del hipotálamo. A dosis baja. Resulta que a dosis alta no lo provoca, así que hay que tener en cuenta. También pueden sobrevenir sensaciones de somnolencia, dificultad para pensar, apatía, disminución de la actividad física, muchos trastornos. Conforme se incrementa la dosis, se vuelven más pronunciados los efectos subjetivos, analgésicos y tóxicos, incluso la respiración, cuando estos deprimen la respiración. Es un punto importante por el cual es bastante riesgoso. La parte respiratoria, la depresión respiratoria de mucho riesgo. Esto tiene que ver con la data del paciente, la dosis que se le administra. Se ha establecido bien que los efectos analgésicos de los opioides surgen a partir de su propiedad para inhibir de forma directa la transmisión ascendente de información nociceptiva desde el asta dorsal de la médula espinal y para activar circuitos de control del dolor que descienden desde el tallo encefálico hasta el asta dorsal de la médula espinal. No tiene techo para la nocicepción, es un signo patognomónico. Los péptidos opioides, son las drogas de este grupo y sus receptores, se encuentran en todos estos circuitos de control del dolor descendente. Dijimos que alteran a distintos niveles. El sistema, por ejemplo, el sistema nervioso, es de donde se puede entender estas propiedades de alteración del estado de ánimo y de gratificación. No están por completo muy claros estos mecanismos por los cuales producen la euforia y luego la tranquilidad y otras alteraciones del ánimo, incluso propiedades gratificantes o de recompensa. Pero sí se sabe que son capaces de provocarlo, es decir, se están siempre estudiando los mecanismos por los cuales se puede reconocer que provocan estas alteraciones. Pruebas del comportamiento son también características y farmacológicas orientadas hacia la participación de vías dopaminérgicas en la recompensa inducida por fármacos. Hay amplias pruebas de interacciones entre los opiáceos y la dopamina en la mediación de la recompensa inducida por opioides. Nosotros tenemos un sistema de premio-recompensa, por ejemplo. Este sistema nos trata de anunciar o avisar cuando necesita su recompensa. Cuando tenemos sed, entendemos a través de la sensación justamente de la sed, cuando el cuerpo tiene baja la necesidad de hidratarse, a través de la sed nosotros buscamos la recompensa tomando agua. Y así varias funciones, desde las más simples hasta las no tan simples, que puedan el organismo dar la alarma y uno poder compensar. Efectos a nivel del hipotálamo. Los opioides alteran el punto de equilibrio en los mecanismos hipotalámicos, que son reguladores de la temperatura y suele disminuir un poco. Una persona que esté tomando en dosis terapéuticas le puede disminuir 1 grado la temperatura, por ejemplo. Pero si alguien tiene fiebre, no es que esta droga reconozca ese estado y le regule la temperatura. No es esta la droga para ese tipo. Pero una persona que no tiene fiebre, que está con una temperatura fisiológica normal y toma por alguna indicación estos fármacos, tiene la característica de que en el centro del hipotálamo la regulación que hace es le baja la temperatura corporal al paciente. Sin embargo, una dosificación alta a largo plazo puede incrementarla. Es al revés.
con el tema de la temperatura. Así como les dije también, los efectos de morfina con baja y alta dosis, en general, cuando nosotros en odontología ya vamos a ver los usos, si damos de esta droga va a ser un derivado, algo menos potente, pero para el resto de lo que nosotros podemos considerar del dolor, es decir, el resto de medicamentos, que ya los vieron ustedes vieron anestesia local, AINES, y si no lo vieron, vamos a transitar por estos temas, glucocorticoide y por último esto. Ante toda esa alternativa, este grupo de drogas es para el dolor más profundo. Y no se dan justamente para bajar la temperatura. Sí se le reconoce estas alteraciones a nivel del hipotálamo, por lo que el paciente, si está tomando, nosotros si le damos un derivado morfínico de este grupo, en dosis terapéutica podemos reconocer y advertir al paciente y le puede bajar la temperatura. Ahora, si el paciente ya está tomando por alguna otra indicación, el efecto es al revés, le puede incrementar la temperatura corporal. También a nivel endocrinológico tiene sus efectos, actúa la morfina a nivel del hipotálamo con inhibición de la descarga de la hormona de liberación de gonadotrófina y el factor liberador de corticotrofina, con lo que disminuye las concentraciones circulantes de hormona leutinizante y estimulante del folículo, la ACTH, acetilcorticotrofina, y la beta-endorfina. O sea, altera a nivel de muchas secreciones endocrinas. Y como resultado de las concentraciones disminuidas de hormonas tróficas hipoficiales, se reducen las concentraciones de hormonas masculinas, de testosterona y el cortisol en el plasma. En el uso prolongado de estas drogas se puede provocar la tolerancia y se puede provocar tolerancia a distintas acciones o efectos, que por ejemplo uno de ellos es con la morfina a los factores liberadores a nivel del hipotálamo. Dijimos que a nivel de la respiración, a nivel pulmonar, la respiración también estaba alterada. En depresión puntualmente, los opioides del tipo de la morfina deprimen la respiración, en parte por un efecto directo en los centros respiratorios del tallo encefálico. La depresión respiratoria, que es lo más notorio, aún se lo puede ver aún con dosis pequeñas para afectar el conocimiento y se incrementa progresivamente al aumentar la dosis. O sea, esta depresión es notable desde dosis de inicio hasta la necesidad de poder aumentarla según el caso. Puede ocasionar envenenamiento, provocar la muerte, la morfina, y termina con la depresión con un paro respiratorio. Al combinar estas drogas opiáceas con otros medicamentos como anestésicos generales, como tranquilizantes, alcohol, antihipnótico, barbitúrico, puede plantear el riesgo de la depresión respiratoria y puede ser causa de las combinaciones y según la data de consumo puede provocar la muerte. El mecanismo primario de la depresión a nivel respiratorio causado por estas drogas consiste en la reducción de la capacidad de reaccionar en los centros respiratorios del tallo encefálico al dióxido de carbono. No tiene capacidad de reacción frente al dióxido de carbono y sobreviene la depresión. Entonces el paciente puede morir por un paro respiratorio. Siempre en consideración del tiempo que toma esta droga y cuánta cantidad. También tienen una inhibición a nivel del centro de la tos o una reacción a este nivel. Morfina y los opioides relacionados deprimen el reflejo de la tos. Puntualmente el que se destaca mucho para esta acción es la codeína, al menos en parte por un efecto directo en el centro vulvar de la tos. En la época que yo era chica, había siempre los antitussígenos
que habían generalmente tenían codeína. Y a veces se lo daban cuando se los daban a los niños, sabía ser muchas veces de noche porque los bajaba un poco, ¿no? También se le reconocen efectos nauseosos y eméticos, es decir, que lo emético que puede provocar el vómito. La náusea y el vómito, causados por los fármacos del tipo de morfina, son efectos adversos, no se buscan, son efectos que no se desean. Desagradables causados por estimulación directa en la zona, quimioreceptora desencadenante de la emesis, situada en el área postrema del bulbo. A bajas dosis, o dosis usuales, pero en bajas dosis, estimula el centro del vómito. Esto es muy importante, porque no solamente es desagradable, como le decía aquí, sino porque puede ocasionar en algunos casos de algún tratamiento puntualmente, como por ejemplo el de fracturas, cuando el paciente se va con los maxilares ligados, si está tomando estas drogas, puede tener el riesgo de una necesidad de vomitar sin poder hacerlo porque está cerrado el canal con ambos maxilares ligados y puede provocarse una broncoaspiración. Es decir, en caso de fractura, y ya en el práctico se va a ver bien, cada uno lo va a ver, cómo tenemos que accionar con estas drogas si la indicásemos para algún caso de fractura, cuándo se puede indicar, cuándo no. Ciertos individuos nunca vomitan después de recibir morfina, en tanto que otros lo hacen cada vez que se usa el fármaco. Y lo que tenemos que saber es que tiene el fármaco, conlleva la capacidad de poder provocarlo. A nivel cardiovascular, el paciente en posición supina, las dosis terapéuticas de fármaco del tipo de la morfina no tienen efectos importantes en la presión arterial, ni en la frecuencia ni el ritmo cardíaco. Estas dosis producen vasodilatación periférica, por lo que reducen la resistencia periférica e inhibición de los reflejos vasoreceptores. Tiene la característica, con todo esto, de provocar disminución de la presión ortostática. Esto significa que si en el consultorio lo tenemos al paciente que ella toma estas drogas y tenemos que reconocer, saber todas sus acciones posibles, tanto las beneficiosas como las que no, al saber que, gracias a todo esto que estamos diciendo, le altera la presión ortostática, cuando se pare el paciente se puede marear y no se puede, quizás en un extremo hasta desmayar. Así que tiene que hacerlo despacito por todo esto que estamos diciendo. Por tanto, cuando el paciente en posición supina adopta la postura con la cabeza alta, tal vez presente hipotensión ortostática y se puede desmayar. Acá lo dice. Los opioides deben usarse con precaución en los pacientes con disminución del volumen sanguíneo, porque puede agravar el choque hipovolémico. A nivel gastrointestinal, que también tiene sus acciones, provoca la disminución de varias cosas, entre ellos, a nivel estomacal, la secreción del ácido clorhídrico. A nivel intestinal, la motilidad del peristaltismo. A nivel estómago también, la disminución de la motilidad gástrica, que son los impulsos que llevan hacia el intestino. En el intestino también se lentifica el peristaltismo, hay aumento del tono de la musculatura gastrointestinal, aumento del tono de los esfínteres como el esfínter anal, inhibición del reflejo de la defecación, constipación. Entonces, lo que provoca es una lentificación, atrasando el vaciamiento gástrico y por lo que hay un estreñimiento marcado. A nivel de la piel, les había dicho que libera histamina. Entonces, a nivel de piel, esto se puede manifestar y sabemos que a dosis terapéutica producen dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos. La dilatación ya da oportunidad de ver eritematosas las zonas. A menudo, enrojecimiento en la piel, de la cara, el cuello y el tórax, que curiosamente es la zona donde se reconoce cuando se libera
de más la histamina, ¿no? Estos cambios capaz se deban en parte a la liberación de histamina que provocan estas drogas y tal vez sean la causa de parte del prurito, al rash cutáneo, en algunas ocasiones que ocurren después de ser administrada por vía general. Se le reconoce tolerancia, se le reconoce la oportunidad de la dependencia física a este grupo de drogas. Así todos, en su uso crónico o repetido, pueden estar, se puede evidenciar, se corre el riesgo de la tolerancia, ¿no? Y por supuesto de la dependencia, no psíquica, sino que ya puede ir a la física. Con el tiempo, la tolerancia es cuando nosotros necesitamos más dosis para provocar el mismo efecto. Es algo más de tipo crónico, si se quiere, pero tiene que ver con la data, ¿no es cierto? Bueno, de administración. La tolerancia, con el tiempo el fármaco pierde su eficacia y se requiere una mayor dosis para producir el mismo efecto. Y la dependencia es una serie de cambios que ya se provocan internamente en la homeostasis del organismo, que genera alteración homeostática estableciendo que se establece esta alteración en el organismo y se puede dar la necesidad de suspender el fármaco. Estas alteraciones se presentan cuando se interrumpe repentinamente el opioide, lo cual da como resultado un síndrome que es el de abstinencia, esa necesidad de consumo imperiosa y más por la suspensión abrupta. Tiene que ser en forma paulatina, con medicamentos que dan efectos parecidos, pero con menor riesgo y con un espacio de interdosis cada vez un poquito más prolongado entre dosis y dosis, y no el corte abrupto. La tolerancia y la dependencia son reacciones fisiológicas que se observan en todos los pacientes consumidores de estas drogas y no son predictivas de adicción. A nivel urinario, aumenta el tono de la musculatura. A nivel, los uréteres, esfínteres vesical, vejiga urinaria, aumenta el tono. Inhibe los estímulos vesicales, aumenta la secreción de ADH y los efectos antidiuréticos, retención urinaria. Hay retención urinaria, tiene un poco de dificultad para la micción. Se le reconoce como todo grupo de drogas sus efectos adversos, por los que siempre van a estar sujetos también por ello a farmacovigilancia. Los efectos adversos, la sedación, náuseas, vómitos, son los efectos que no deseamos y que sabemos que le pueden provocar al paciente estreñimiento, retención urinaria, la miosis puntiforme, la depresión respiratoria, rubor, sofoco, rash, eritema. Si hay una sobredosificación, podremos estar frente a efectos tóxicos y si se complica, puede ir al coma, ¿no? Las pupilas puntiformes, que es la miosis, siempre se le reconoce respiración deprimida y generalmente cuando hay una intoxicación se hace tratamiento puntualmente. La respiración es lo que se trata de mantener, la hidratación del paciente y la droga que se usa para la toxicidad es la naloxona, que es un antagonista competitivo de receptores opiáceos. Si le vamos a describir la farmacocinética que está descrita puntualmente por morfina a este grupo, podemos decir que la absorción puede ser por vía oral, es buena, aunque lo hacen un poco más lento, o sea, llega a provocar las acciones farmacológicas, pero se toma su tiempo. Para esta vía, sus efectos son menos intensos, pero más duraderos. Estos agentes se absorben bien por la mucosa nasal y por los pulmones. Las vías más comunes de administración de la morfina son prácticamente todas las vías. Submucosa, intramuscular, endovenosa, pero también son plausibles de ser administrados estos fármacos también por vía oral. Con más identificación, pero más durabilidad en el tiempo de la acción farmacológica. ¿Cómo es la distribución? Es rápida. Se distribuye bien por vaso, por hígado, riñón, pulmones, músculo estriado, cerebro.
no hay acumulación en los tejidos y a las 24 horas la concentración es muy pequeña. Se metaboliza a nivel hepático por conjugación con el glucurónico, con el sulfoconjugación. Estos conjugados inactivos se encuentran luego en orina y en bilis. Se excreta por vía renal puntualmente, sobre todo las formas conjugadas, aunque también tiene eliminación en pocas cantidades con metabolitos activos, la gran mayoría se elimina por conjugación. Un 90% de la dosis de morfina se elimina en 48 horas, es decir, están 2 días más sus principios activos en el organismo, y el principal mecanismo es la filtración glomerular a nivel renal. Tiene eliminación secundaria por otras vías, tales como la leche materna, y esto, bueno, es en pequeñas dosis, pero si la mamá está amamantando y tiene necesidad que le indiquen estas drogas, generalmente suspenden el amamantamiento. Entonces, si los vamos a clasificar, podemos decir que tenemos un grupo naturales. Dentro de los naturales están dos: los fenantrénicos y los benzilisoglucónicos, donde los fenantrénicos están morfina, tebaína y codeína. Y dentro de los benzilisoglucónicos, la papaveína, noscapina, narceína. Otros semisintéticos, dionina, heroína, que es la morfina diacetilada, o sea, se prepara a través de la morfina, dehidromorfino u oximorfona. Bueno, son agentes con acciones antitussígenas y en otros países se combinan con la aspirina. O sea, aparte de los inmunogenésicos sintéticos, o sea, dentro de los semisintéticos, este estérico que está acá, la morfina, está en consideración como agente antitussígeno, y la oxicodona, que es la que está sujeta a combinaciones quizás con otros del grupo de los AINES, por ejemplo. Tenemos también otro grupo que son los sintéticos, que son conseguidos en laboratorio. El tramadol es muy conocido, la metadona, que también se usa la metadona para casos de complicaciones extremas, para coma, porque es antagonista completo, total. La albufina, fentanilo también es conocido. Hoy hay lamentablemente una fama del consumo del fentanilo en Estados Unidos que se llama la droga de Somni, creo que parecen que andan todos enajenados. Acciones especiales, bueno, hay algunos que tienen acciones especiales como el dextrometorfan, que es un antitusivo, loperamida, antidiarreico, y fenolaxato, antidiarreico. Claro, en este grupo tenemos que considerar que están los opiáceos fuertes, que tienen que ver más relacionados a la morfina, y otros que son más débiles, que son derivados. Los opiáceos débiles, que proveen analgesia, con una capacidad menor que los fuertes, puede ser con capacidad adictiva, como el dextropropoxifeno. Suele asociarse a analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroides. Es decir, nosotros vamos a respetar un criterio para poder dar estos medicamentos. Morfina nosotros como odontólogos no vamos a recetar, a no ser que haya la oportunidad de algún odontólogo que tenga la matrícula que lo autorice, que le sea apto para esto, pero en general son los médicos. Nosotros, si vamos a tener oportunidad de recetar, va a ser un opiáceo débil, que es un derivado y que generalmente tiene que ver con uno que se llama de propoxifeno o dextropropoxifeno, como dice acá, combinados con un AINE, para hacer un sinergismo de adición, donde cada uno va a ir a su receptor, pero ambas asociaciones van hacia la misma indicación, que es el dolor. El despropoxifeno se puede asociar con dipirona, y en nivel comercial tiene un nombre de fantasía que es el Clocidor. También con paracetamol, el Supragesic.
son combinaciones que pudiesen estar en el comercio con estos nombres, o a veces se lo cambian, ¿no? Nosotros tenemos que saber que existe lo que se llama la escala del dolor. En la escala del dolor tenemos 3 peldaños. En la escala del dolor, todo esto se toma en parcial en los exámenes finales también. El primero es la administración de un analgésico que sea potente del grupo de los AINES. Es decir, no buscamos el grupo de los AINES. ¿Ya vieron AINES? Sí, profe. Sí, profe, ya leí. Bueno. Son 6 personas del teórico, ¿no? Del grupo de los AINES, no vamos a elegir el que tenga mayor consideración en una acción antiinflamatoria a la hora de hablar de la escala del dolor, y en la primera escala que buscamos analgesia, vamos a buscar de este grupo de los AINES, intentar que de ese grupo uno de los que sean con mayor potencia. Esa sería nuestra primera oportunidad como criterio frente al dolor. Seguimos en una segunda escala donde, bueno, ya para un dolor un poquito más marcado, que esta primera opción no da resultado, tenemos que considerar una asociación. Que puede venir el de propoxífeno, como dice ahí, con la dipirona. También pueden venir asociados codeína, pueden venir con ibuprofeno, con paracetamol, con distintos nombres comerciales. Esos nombres comerciales, distintas oportunidades de combinación, se las vamos a dar bien en las prácticas. Y para ir a una tercera escala del dolor, esto está descrito y en el manual seguro que lo tiene, la escala del dolor, para ir ya con una opiación. En esta asociación de la segunda escala era un AINE con una opiáceo débil. Y ya acá vamos a elegir potencia del grupo de los opiáceos o hipnoanalgésicos en la tercera escala del dolor. Tenemos que tener en cuenta, entonces, siempre presente de que si bien estas drogas son para el dolor profundo, y en odontología podríamos estar hablando de fracturas, luxaciones, algunos tipos de cirugía, tumores, siempre tenemos que evaluar al paciente que hace una excelente historia clínica, porque si tiene alguna patología base respiratoria, en ciertas consideraciones del asma, algún problema del sistema nervioso, es para evaluar bien la oportunidad de la indicación o no. ¿Hasta ahora alguno tiene duda de esto? ¿Alguna duda? No, profe, yo no. No. ¿Quisieran hacer alguna pregunta? A ver, yo voy a ver cómo venimos. Ustedes se van a tener que hacer la integración. Probablemente estén atentos porque después al finalizar la unidad de dolor, este es el último tema, se hace una integración con casos clínicos muy interesantes y una muy buena oportunidad para que se pueda integrar los conocimientos y poder hacer una mirada hacia la clínica y la profesión que después no van a tener mucha oportunidad. Muy bien, Josefina, ahí la leo. No van a tener tanta oportunidad en el curso de la carrera de ver tan detenidamente y tanto tiempo como el que van a ocupar este año la farmacología, tan importante. Este grupo de drogas es un grupo de drogas importante, muy interesante dentro del grupo de dolor, que le debemos reconocer la oportunidad y la indicación como también sus efectos adversos. A todas las drogas podemos saber que algunas las podemos recetar con más asiduidad en el consultorio, y a otras no, pero debemos conocer porque pacientes pueden venir consumiendo drogas que pueden hacer alguna interacción con las drogas que nosotros le podemos llegar a prescribir o administrar en el consultorio. Bueno, esto sería el tema de hipnoanalgésico, y si usted no tiene ninguna duda,
Ya puedo dejar de grabar, me quedo estos últimos minutitos conversando con ustedes respecto al cronograma, cómo sigue, pero si no tienen duda, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen? ¿Les puedo preguntar? No, profe. Bueno, muy bien. Todo lo que estén en manual, lo que vean en los teóricos y lo que puedan sumar en los prácticos, ténganlo presente porque siempre son oportunidades de preguntas de examen, ya que si se los damos es porque hay que contemplar que el concepto es muy valioso. Ahora voy a dejar de grabar y me quedo con ustedes para ver cómo sigue el cronograma. A ver, administrar grabación.